detrás mío aparece una imagen. Y esa imagen es de 4 caballos. Y esa imagen que usted puede ver detrás mío tiene que ver con lo que voy a leerle a continuación. Le invito, si le es posible, que abra juntamente conmigo el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 hacia el versículo 8. Y de antemano les quiero decir que voy a estar usando la versión Biblia de Estudio Dios Habla Hoy. Déjenme decirles que en estos últimos años he estado utilizando varias versiones de la Biblia, variando cada vez, es decir, escogiendo una de esas versiones cada vez. No siempre es la misma. Son alrededor de 6 o 7 versiones. Y cada vez que comparto un mensaje, escojo la versión que esté más centrada en lo que vamos a estar meditando. Así es que le invito para que leamos la palabra de Dios. Es el libro del Apocalipsis. De antemano les digo que hay muchos líderes cristianos que creen que es un peligro muy grande leer y buscar interpretar el libro de Apocalipsis. Y yo les digo, si esto no fuera por un lado necesario y si esto no debiera de tocarse, el Espíritu Santo no lo hubiera revelado a Juan y no le hubiera dicho que lo escribiera. Así es que si el libro de Apocalipsis aparece en la Biblia, si está escrito y está ahí, es para que nosotros tengamos, oiga bien, la información, tengamos la enseñanza, tengamos la revelación. Y yo creo que lo que vamos a estar descubriendo hoy va a ser maravilloso. Comienzo entonces leyéndole la Sagrada Escritura. Y recuerde, si de pronto no salimos de acuerdo con las mismas palabras, es porque a poco usted va a estar leyendo la Biblia Reina Valera, que es la que normalmente usamos la mayoría, y yo voy a estar leyendo la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy. Pero el significado es el mismo, nada más que varían las palabras, y escogí esta versión porque siento que es la que más se va a centrar en lo que necesitamos aprender el día de hoy. Dice así la Sagrada Escritura. Recuerde, Apocalipsis capítulo 6 del versículo 1 hacia el 8. En la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy. Comienza con una inscripción en letra negra que dice: los 4 primeros sellos. Aquí se habla de 7 sellos. Luego lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en este capítulo 6 comienza en esta Biblia Dios Habla Hoy con esa inscripción en letra negra que dice los 4 primeros sellos. En otras palabras, lo que vamos a leer aquí se va a concentrar en el contenido que está oculto
y sellado por 4 sellos. Luego le voy a explicar cómo es este asunto. Dice así, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Luego vi cuando el Cordero rompía el primero de los 7 sellos, y oí uno de aquellos 4 seres vivientes que decía con voz que parecía un trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano, y se le dio una corona, y salió triunfante y para triunfar. Verso 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo de los seres vivientes decía: ven. Y salió otro caballo, era de color rojo, y el que lo montaba recibió poder para quitar la paz del mundo y para hacer que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Y en el verso 5 dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercero de los seres vivientes decía: ven. Miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: solamente 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite ni el vino. Verso 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto de los seres vivientes decía: ven. Miré y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba al reino de la muerte, y se les dio poder sobre la 4ª parte del mundo para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con las fieras de la tierra. Bueno, recuerden, hermanos, lo que nosotros acabamos de leer tiene relación con la imagen que usted está mirando detrás mío. Si es que usted me está mirando a través de Majestad Televisión, en varios canales acá en Estados Unidos, también en varios estados de la Unión Americana. O si usted me está mirando a través de Facebook o de YouTube, ponga mucha atención a la imagen de 4 caballos que aparecen detrás mío. Y aquí es donde yo quisiera que pusiéramos mucha atención y que no nos aventajáramos, que diéramos el espacio a cada cosa. En primer lugar, aquí, lo primero que nosotros descubrimos es que se está señalando a un caballo. Y también podemos descubrir que se señala al color del caballo. Por esa razón es que le digo, no es asunto nada más de copiar lo que algún enseñador por ahí escribió o lo que un predicador dio como mensaje y así reproducirlo, así llevarlo más allá, sino que recibamos de parte de Dios la revelación de cada cosa que Dios nos quiere revelar. En primer lugar, el título del mensaje en este día es Los 4 caballos de Apocalipsis capítulo 6. Especifico de 4 caballos
y especifico que estos 4 caballos se pueden descubrir en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, una vez más le digo, no es asunto nada más de copiar algo que alguien escribió sobre el capítulo 6 de Apocalipsis, o de escuchar una predicación de alguien que predicó sobre el capítulo 6 de Apocalipsis y así compartirlo con los demás, sino que vayamos siendo guiados por el Espíritu Santo para descubrir cada detalle, cada cosita que a muchos se les pasa y poder disfrutar de lo que realmente el Espíritu Santo nos quiere compartir. ¿Por qué le digo todo esto? Porque, en primer lugar, en esta Biblia, la Biblia Dios habla hoy, comienza mostrándonos una inscripción en letra negra. Unas palabras en letra negra que dicen los 4 primeros sellos. Como le digo, no es asunto, si vamos a hablar de lo que dice Apocalipsis 6 al principio, no vamos a hablar de una sola cosa, como decir los 4 jinetes del Apocalipsis. Si usted se da cuenta, hasta ahora le estoy mencionando la palabra jinete, pero he estado haciendo mención de los 4 caballos de Apocalipsis. Y grábese esto que aquí en la Biblia Dios habla hoy, dice al principio, los 4 primeros sellos. Más adelante vamos a hablar acerca de los sellos, estos 4 sellos. Pero a donde quiero ir en estos momentos es a donde dice aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Oiga esto. Miré y vi un caballo blanco. Y luego ahí se encuentra una coma. O sea, la coma indica separación. Grábese esto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Miré y vi un caballo blanco. Luego, si usted viene conmigo y lee el verso 4, dice también, y salió otro caballo, era de color rojo. Ahí ya vamos mirando 2 caballos, o ahí ya vamos descubriendo que se menciona 2 caballos. Pero si usted viene conmigo y lee lo que dice el versículo 5, aproximadamente a la mitad del versículo, dice, miré y vi un caballo negro. Esto es en el versículo 5. Y si nos vamos hacia el versículo 8, dice así, miré y vi un caballo amarillento. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, una vez más les digo, no es asunto nada más de que se nos dé un estudio de Apocalipsis del capítulo 1 al 21 al 22 en una semana. Es importantísimo que descubramos estos detalles, estos puntos importantes
Y aquí, como usted puede ver, no le estoy aumentando yo. Esto está aquí en la Sagrada Escritura, que se está hablando muy específicamente de 4 caballos. Porque dice en el versículo 2, recuerde, miré y vi un caballo blanco. En el versículo 4 dice, y salió otro caballo, era de color rojo. Y en el versículo 5, aproximadamente a la mitad, dice, miré y vi un caballo negro. Y en el versículo 8 dice, miré y vi un caballo amarillento. Como usted puede ver, se descubre antes que cualquier otra cosa un caballo y un color. En otras palabras, no debiéramos empezar a hablar del jinete de cada uno de los caballos, sino necesitamos primeramente poner atención en los caballos y en los colores de los caballos, porque de otra manera haremos una mezcla, o como se dice por ahí, una mezcolanza de tantas cosas que al final no le aclaramos nada a nadie. Por eso en este día el título del mensaje es Los 4 caballos de Apocalipsis capítulo 6. Ahora, es necesario que podamos remontarnos al tiempo cuando se escribió el libro de Apocalipsis. En aquellos tiempos, el caballo jugaba un papel muy importante en la vida del ejército, por ejemplo. El caballo era un animal que se usaba mucho en las batallas. Tenemos muy claro la invasión de los españoles a México, que nuestros antepasados en México, los inditos acá, esperaban que llegaran los invasores españoles, hombres a poco más altos, a poco más fuertes, pero nunca se imaginaron verlos aparecer sobre caballos. Los inditos de México, le hablo de nuestro México, los indígenas de México se sorprendieron tremendamente, se asustaron tremendamente al ver que no se enfrentaban a un ser humano como ellos, a poco más altos, a poco más fuertes, a poco más ágiles. Pero de pronto veían a un hombre que venía sobre el caballo, y para ellos, seguro que muchos de ellos pensaron que eran hombres con ese cuerpo tan raro, tan grande, tan poderoso. El asunto es, mi hermano, mi hermana, que el caballo, en el tiempo cuando se dio esta visión al apóstol Juan, como le digo, jugaba un papel muy importante en la vida del ser humano. Entonces, al presentar al caballo y hablarnos simbólicamente, se está presentando a algo muy especial, a algo muy grande.
una vez más le digo, aquí en el capítulo 6 se habla de 4 caballos y de 4 jinetes. Sin embargo, estamos centrándonos en lo que es el caballo. Y yo quisiera que pusiéramos mucha atención, porque el caballo, como le digo, en aquellos tiempos era una figura muy especial, de manera que podían utilizarlo para dar a conocer cosas muy grandes, muy importantes, muy poderosas, poniendo como ejemplo al caballo. En otras palabras, si nosotros volvemos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, versículo 4, versículo 5 y versículo 8, vamos a descubrir ahora algo muy especial. Vamos nuevamente. Y dice así, verso 2. Miré y vi un caballo blanco. Grábese esto. Se está utilizando al caballo como algo más grande que el ser humano, como algo más poderoso que el ser humano, como algo muy importante. Y como cada uno de estos caballos tiene un color, entonces se nos está revelando, fíjese bien, lo que es la causa, lo que es el ideal, lo que es la misión o lo que significa el color del caballo, siendo el caballo algo muy fuerte, muy grande, muy poderoso. Ojalá que me vaya entendiendo, porque vamos a descubrir que en estos 4 caballos de Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 hacia el 8, se nos está revelando una potencia, un poder, una potestad, una causa, un ideal, como le digo, algo que viene a revelarnos una situación muy especial, única, podría decirle. Y le quiero adelantar un poquito. Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, el apóstol Juan dice: vi un caballo blanco. Como le digo, mire usted o imagínese usted la mención del caballo para buscar mostrar algo grande, algo poderoso. Y tenemos que estar tomando en cuenta los colores. Ya le voy a ampliar más adelante. Pero el color de cada caballo tiene un significado muy especial. Como le digo, es necesario que nos detengamos lo más posible
para que podamos descubrir esta maravilla. Porque en lo personal, yo miro el caballo blanco primeramente, antes de mirar al jinete, porque aquí habla primeramente de un caballo blanco. Y al mirar ese caballo blanco, yo veo un movimiento, yo veo un ideal. Yo veo algo en movimiento y para mí es la causa del Dios Todopoderoso. No le podría decir que miro el Evangelio porque muchas veces no nos hemos puesto a pensar que al mencionar la palabra Evangelio lo único que estamos diciendo buenas noticias. Entonces, yo no podría decir que estoy mirando el Evangelio porque sería solamente tomar en cuenta lo que es la buena noticia. Yo me iría a otra cosa, a lo que se empezó a mencionar cuando apareció Juan el Bautista. Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 2, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, yo puedo ver en ese caballo blanco la manifestación del reino de Dios. Puedo ver la manifestación de el reino de los cielos, como dijo Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, a la vez que hablaba del reino de los cielos, también anunciaba la llegada de nuestro Señor Jesús, porque Él les decía: detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Cuando Él aparezca, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, yo puedo ver en el caballo blanco la entrada del reino de los cielos, la entrada del reino de Dios, y a Cristo Jesús como el Rey triunfante en el reino de Dios. Ahora, yo entiendo, porque conozco las diferentes enseñanzas sobre el capítulo 6 de Apocalipsis. Sé que muchos enseñadores aseguran que este jinete del capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis es el anticristo, y no mencionan nada del caballo. Por eso es que le digo, estamos muy acostumbrados a recibir cualquier ideología, estamos muy acostumbrados a recibir cualquier filosofía, cualquier interpretación, y ya con eso quedarnos. Déjeme decirle una vez más, aunque yo sé que una gran mayoría de enseñadores y de cristianos creen con todo su corazón que aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, se está manifestando el anticristo, buscando pasar desapercibido, buscando imitar a Cristo y engañar a la humanidad. Déjeme decirle, yo veo antes que al jinete, veo al caballo. Porque
que una vez más le digo, y me voy a detener todo lo que sea necesario para que usted, hermano, no es que yo quiera que usted crea como yo creo, pero quiero que usted se dé cuenta por qué yo entiendo de esa manera. Por eso me voy a tomar el tiempo que sea necesario para explicarle. Una vez más, yo tomo en cuenta lo que dice ahí en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 6, donde el apóstol Juan dice, vi un caballo blanco. Como le digo, para una gran mayoría de enseñadores y de cristianos, esto parece que no significa nada. Para mí sí. Porque primeramente habla del caballo y de su color. No se está centrando nada más en el jinete del caballo, que en este caso para mí es Cristo. Para una gran mayoría de cristianos y de enseñadores es el anticristo. Pero aquí no podemos nosotros adelantarnos y hablar del jinete. Antes tenemos que mencionar al caballo y al color del caballo, que es algo de suma importancia. Una vez más, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, vi un caballo blanco. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, y salió otro caballo, era de color rojo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, como a la mitad, dice, miré y vi un caballo negro. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 dice, miré y vi un caballo amarillento. De antemano, como le digo, me voy a adelantar un poquito. El caballo blanco es algo muy especial. Lo podemos ver como una potencia porque, como le digo, el caballo en aquel tiempo, sobre todo en las guerras, se tenía como una fuerza extra muy grande en ayuda del hombre. No se podía comparar la fuerza, la velocidad del caballo con la fuerza, el tamaño y la velocidad del hombre. Entonces aquí, al referirse al caballo es una cosa y al referirse al jinete es otra cosa. Entonces, como les digo, me adelanto un poquito. Yo veo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, donde dice el apóstol Juan, yo vi un caballo blanco. El caballo está simbolizando, es figura de algo, de una realidad. De manera que podemos ver, luego más adelante lo vamos a mirar más a profundidad, pero el color blanco siempre tiene que ver con lo celestial, tiene que ver con la pureza, tiene que ver con lo que es de la gloria de Dios. Entonces, como le digo, yo veo la entrada del reino de los cielos, todo de blanco, poderoso, una influencia gloriosa, un gran poder.
una causa, un ideal, algo glorioso. Y luego dice ahí en el verso 4, el apóstol Juan, vi otro caballo, era de color rojo. Una vez más le digo, y me voy a centrar aquí en este mensaje solamente en los caballos y sus colores. Aquí se manifiesta otra potencia. Aquí se manifiesta otra autoridad. Aquí se manifiesta otra causa, otro movimiento, otro ideal. Y es el color rojo. Y yo quisiera compartirles algo. Hay tantas cosas que yo quiero compartirles. Si usted mira, usted que puede verme en Facebook, en YouTube y en Majestad Televisión, detrás de mí aparece una imagen con 4 caballos, uno de color blanco, uno de color rojo, uno de color negro y el otro de color amarillo verdoso. Y aquí podemos ver, según la imagen que está detrás mío, los 4 caballos juntos. Y hermanos, hermanas, no entran los caballos al mismo tiempo, no salen los caballos al mismo tiempo. Ya más adelante les voy a compartir mensajes solo de lo que es el caballo blanco, solo de lo que es el caballo rojo, solo de lo que es el caballo negro y solo de lo que es el caballo amarillento o amarillo verdoso. Pero yo no los puedo mencionar que entran juntos. Le voy a dar una idea cómo miro yo esto. Yo miro al caballo blanco, que es la causa de Dios, que es el reino de los cielos, que es blanco, que es puro, que es celestial. Desde que empieza Juan el Bautista a gritar y a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, yo podría decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene simbolizado en ese caballo blanco. Y mencionaba Juan el Bautista al Señor Jesús que venía y que la gente debía de recibir como el jinete del caballo blanco desde hace más de 2000 años. Y hasta el día de hoy, yo fui alcanzado por ese poder, por esa potencia, y aquí cabe lo que dice por allá en Romanos 1:16, donde Pablo dijo, no me arrepiento del evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Entonces ahí vemos nosotros el poder del reino de Dios que se va moviendo por todo el mundo. Y ahí podemos nosotros descubrir desde hace más de 2000 años hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy se está predicando el evangelio, hasta el día de hoy se está anunciando el reino de Dios, y hasta el día de hoy hombres y mujeres que eran pecadores se están convirtiendo a Cristo y están entrando al reino de los cielos. El reino de los cielos ahora es espiritual para nosotros. Entonces, eso lo vemos aparecer desde hace más de 2000 años.
con la manifestación de Juan el Bautista. El Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Él comienza su ministerio, comienza diciendo lo mismo que Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos a predicar allá en Mateo capítulo 10, los envía y también les dice que vayan y le digan a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Después el Señor escoge a 70 de los discípulos que le seguían. Y también les dice lo mismo, que vayan diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo puedo ver el reino de los cielos moviéndose en ese caballo blanco, con Cristo Jesús montado, guiando a ese caballo, ¿verdad? Como el rey del reino de los cielos. Pero de pronto miramos que aparece un caballo rojo. Y hermanos, hermanas, el color del caballo está dando a conocer qué es lo que se manifiesta ahí. Derramamiento de sangre, guerras. Y yo quisiera que usted se diera cuenta, cuando tenga tiempo, si usted mira en Apocalipsis capítulo 19, la Biblia dice que aparece un jinete en un caballo blanco y viene con un vestido rojo, teñido en sangre. Y eso lo puede usted descubrir también en Isaías, allá en el capítulo 63, donde habla de el derramamiento de sangre de los incrédulos y de los desobedientes al final de todo. Pero como les digo, ese caballo, esa potencia, ese ideal, esa causa, eso que va moviéndose ahí, es algo que ya comenzó. Que habíamos visto destellos de guerras, de guerrillas, de revoluciones internas, donde en el mismo país se peleaban unos contra otros. Pero cuando usted mira aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, dice: apareció otro caballo. Y dice, el color era rojo. Y como le digo, el ver el caballo. Porque muchas veces nosotros no podemos darnos una idea si no estamos delante de un caballo que está en la plenitud de su fuerza, que está en la plenitud de sus facultades. ¿Qué le quiero decir con esto? Una cosa es ver un caballo que tira un carretón. Una cosa es ver un caballo manso que alguien anda montando. Y otra cosa es ver un caballo con todas sus facultades, con toda su fuerza,
un caballo que no ha sido amansado, al cual uno se acerca y de pronto aquel caballo desconfía de quien se acerca y resopla con su nariz y patea el suelo y raspa el suelo con la pezuña, y de pronto se ve, parece que aquel animal nos va a atacar. En otras palabras, estar delante de un caballo con todas sus facultades, con todas sus fuerzas, déjenme decirles, hermanos, se impone. Uno se siente atemorizado de aquello. Y es más o menos una idea de lo que aquí el apóstol Juan nos está tratando de mostrar. Dice, vi un caballo blanco, con todas sus facultades, con toda su fortaleza, con toda su velocidad, moviéndose, y vi un caballo rojo. Como le digo, veámoslo como una potencia, como un poder, como algo poderoso que se está moviendo. Y hermano, hermana, en estos días, por todo el mundo, no hay un solo lugar donde no haya derramamiento de sangre, donde no haya violencia, donde no se estén matando unos con otros. Y ahí dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, vi otro caballo. El caballo era rojo, o sea que ahí demuestra lo que es aquella influencia, aquella potencia, aquella autoridad. Y habla del jinete. Nos vamos a adelantar un poquito, porque el tema lo amerita. Dice, y al jinete que le montaba al caballo rojo, se le dio una gran espada y se le dio autoridad para quitar de sobre la tierra la paz y que se mataran unos a otros. Y yo les digo, hermanos, hermanas, ese jinete del caballo rojo, como el jinete del caballo blanco, que anda cabalgando ya el jinete y el caballo blanco anda galopando desde hace más de 2000 años. Ese segundo jinete, el jinete del caballo rojo, y el caballo rojo en sí, como una potencia, como una fuerza, está ya también moviéndose en esta tierra. Y estamos ya mirando que aparece el caballo negro, porque el caballo negro viene a mostrar el luto, la tristeza, la soledad, porque dice, apareció un caballo negro. Esas veces que tú sientes que nada te trae felicidad. Una de las cosas que a nosotros nos ayuda mucho es cuando contamos con trabajo, cuando recibimos algo por lo que hacemos o por lo que vendemos o por lo que negociamos, y que eso se convierte en alimento para nuestros hijos, en vestido para nuestra familia, en vehículos para movernos, en casa para vivir. Cuando hay eso, hay alegría. Parece que estamos en primavera. Cuando hay violencia, cuando hay guerras, cuando hay secuestros, cuando hay todo eso,
Y de paso hay carestía, hay necesidad, hay hambre. Hermanos, el ambiente es sombrío, es negro, es desolador. Por eso aparece el caballo negro. Y al final aparece el caballo amarillento, dice en la Biblia, Dios habla hoy. En la Biblia Reina Valera dice, y vi un caballo amarillo. No vaya usted a pensar que es un caballo amarillo color huevo. No, no, no. Se está refiriendo a un caballo amarillo verdoso o amarillento, como dice en la Biblia Dios habla hoy. No es un amarillo amarillo, de esos que vemos nosotros, esos colores llamativos, no. Y note esto. Por ejemplo, hay personas que han estado muy enfermos. Hay personas que han estado perdiendo sangre y que usted les ve, inclusive cuando una persona ha muerto, usted le mira un color verdoso, así, no verde oscuro, sino un verde así borroso, medio raro, tendiendo un poco a claro también. El asunto es, mis hermanos, mis hermanas, que estamos ya dentro de algo muy terrible. Ya yo puedo decirle con toda seguridad, el caballo rojo, el caballo que viene simbolizando la violencia, las guerras, el derramamiento de sangre, ese ya anda moviéndose por todos lados, ya anda causando estragos por donde quiera. Y después de la guerra, después de la violencia, inmediatamente tiene que venir la carestía, la necesidad, el hambre. Lo que está sucediendo por violencia en muchos lugares, los agricultores ya no siembran porque constantemente les roban, porque constantemente los asaltan, porque constantemente les piden cuotas. Los comerciantes también de pronto ya no quieren seguir con el negocio porque solo están sacando dinero para darles a personas que hacen el mal. Y todo eso viene causando carestía, porque ya no se siembra, porque ya no se cosecha, porque ya no se está vendiendo, porque ya no se consigue, y aumentan los precios. Y luego el caballo número 4, el caballo amarillo verdoso o amarillento. Este ya viene mostrando todo en general. La violencia, el derramamiento de sangre, el hambre y también las enfermedades, las epidemias, todas esas cosas. Entonces, hermano, hermana, estamos viviendo un tiempo, como se dice por ahí, apocalíptico. Estamos viviendo ya este tiempo, por supuesto. Lo que más se puede ver es la violencia, es el derramamiento de sangre. Lo que se está comenzando a ver, esto por acá en Estados Unidos o México, es el hambre, algo que ya se está viviendo muy seriamente en muchos lugares, aún de América Latina. Y como le digo, muy pronto se van a ir incrementando las pestes, las epidemias,
todo eso va a ir en aumento a cada día. Ahora, usted y yo, mi hermano, mi hermana, necesitamos aprender de todo esto, que necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hermano, hermana, es tiempo de alejarnos de los ritos vacíos en una iglesia. Es tiempo de abrir nuestro corazón a Dios, pero en verdad, que tengamos experiencias gloriosas con Dios. Porque si no logramos tener una relación muy íntima con Dios, déjeme decirle, si el Señor Jesús no viene pronto por su iglesia, ¿quién sabe quién pueda estar de pie cuando Cristo venga? O sea, que si logramos descubrir que el caballo rojo y su jinete, el caballo negro y su jinete, el caballo amarillento y su jinete, que no es otro que la misma muerte, ya andan moviéndose y no nos acercamos a Dios, no buscamos a Dios con todo nuestro corazón, déjeme decirle, con todo y lo que hagamos de ritos, de prácticas en las iglesias, tradiciones en las iglesias, podemos fracasar en nuestra vida espiritual. Entonces, de todo lo que estamos descubriendo acá, lo que debemos de sacar como provecho es un acercamiento de todo nuestro corazón a Dios, porque como les digo, las cosas se están poniendo muy difíciles y cada día se va poniendo peor. Hay muchos lugares acá en México donde ya servir a Dios se está poniendo muy difícil, porque como le digo, hay hombres perversos que están buscando sacar dinero de donde sea y les ponen condiciones a los pastores, a los hermanos en las iglesias. Y hay hermanos que ya no pueden ir a las iglesias porque está peligroso en aquellos lugares. Y todo eso, hermanos, hermanas, va menguando nuestra capacidad espiritual. Pero déjeme decirle, aquí comenzamos apenas con estos temas, con esta escritura de Apocalipsis capítulo 6. En el próximo mensaje nos vamos a adentrar más en lo que es, lo que quiere decirnos Dios a través de estos caballos. Así es que me voy a detener aquí. Posiblemente, no sé, siento que a poco no le he dicho gran cosa a usted, hermano, hermana, pero he tratado de darle una idea de lo que simbolizan estos caballos. Es muy seria la situación y espero que alguien haya entendido lo que Dios ha querido hacerle saber a través de su siervo.